Mientras deslizabas el dedo por la pantalla de tu móvil, entre memes, videos virales y noticias fugaces, en el continente africano se tejían dos futuros radicalmente opuestos. Nadie, salvo unos pocos atentos, pudo anticipar lo que estaba a punto de ocurrir. Es probable que, como la mayoría, no tuvieras idea de que en ese mismo instante, en octubre de 2025, se estaba decidiendo el destino de millones de personas en elecciones que apenas recibieron atención internacional. En África, dos países hermanos en geografía, pero separados por sus elecciones políticas, enfrentaron una encrucijada histórica: Tanzania y Burkina Faso. Ambos compartían desafíos comunes como la pobreza persistente, la presión de potencias extranjeras, la amenaza de grupos armados y el reto de asegurar alimentos para su población. Sin embargo, cada uno eligió un camino radicalmente distinto, cuyas consecuencias hoy resuenan mucho más allá de sus fronteras. Tanzania, con casi 70 millones de habitantes y fama de estabilidad, decidió cerrar filas en torno al control, la represión y el miedo. En contraste, Burkina Faso, un país de más de 20 millones de personas, apostó por la innovación social, la transparencia y el crédito agrícola, cambiando así no solo su economía, sino también la naturaleza de su liderazgo. Esta diferencia, tan marcada y tan silenciosa, podría redefinir lo que significa el poder africano en pleno siglo XXI. Sin embargo, la revolución serena que germina en países como Burkina Faso apenas roza los grandes titulares. ¿Por qué el mundo elige ignorar estos brotes de cambio positivo? En la historia reciente se repiten estos patrones. Por ejemplo, durante la primavera árabe en 2011, el mundo miró con atención las protestas en Egipto y Túnez, pero ignoró las pequeñas reformas de transparencia en lugares como Cabo Verde, que sin hacer mucho ruido, cimentaron bases para una democracia más sólida. Este sesgo hacia lo espectacular y lo dramático a menudo nos hace pasar por alto transformaciones profundas, pero menos vistosas. Si seguimos mirando hacia otro lado, perpetuamos sistemas donde el miedo y la opacidad dictan el futuro de millones. Pasamos por alto la posibilidad de sociedades donde la dignidad, la transparencia y la confianza sean la norma, no la excepción. ¿Estamos listos para mirar de frente esta verdad incómoda? Ambos países enfrentaron elecciones, pero eligieron caminos radicalmente distintos. ¿Cómo llegaron hasta ese punto decisivo? Para entenderlo, exploremos sus historias recientes y los eventos que llevaron a este desenlace. Tanzania. De símbolo de estabilidad, a una advertencia para el mundo. Imagina un país de casi 70 millones de personas, famoso por sus paisajes de sabana, su aparente serenidad y la silueta nevada del Kilimanjaro. Desde 1961, Tanzania ha sido gobernada, sin interrupciones, por un solo partido, Chama cha Mapinduzi, el Partido de la Revolución. Durante más de 6 décadas, el poder nunca cambió realmente de manos, aunque el país proyectaba una imagen de paz y progreso. Para muchos, Tanzania era un ejemplo de estabilidad en una región marcada por conflictos. Sin embargo, esa estabilidad era frágil y, en muchos sentidos, superficial. La alternancia política era un espejismo. En las calles de Dar es Salaam, la capital económica y principal ciudad del país, los niños jugaban frente a murales que celebraban la unidad nacional, pero en los cafés, los adultos murmuraban sobre corrupción, censura y miedo a hablar abiertamente. En 2021, la historia pareció girar. Samia Suluhu Hassan se convirtió en la primera mujer presidenta, tras la muerte inesperada de su antecesor, John Magufuli. Por un instante, pareció que se abriría una nueva etapa. Se relajaron restricciones, la sociedad respiró y muchos imaginaron una Tanzania más abierta, más libre. Pero esa sensación de esperanza duró poco. Pronto llegaron señales inquietantes. Opositores desaparecidos de noche, asesinatos selectivos, periodistas silenciados y una censura asfixiante sobre medios y redes. El aparato del Estado se volvió aún más opaco, más temido. Por ejemplo, en el año 2023, el popular TikToker Abdul Rahman
conocido por sus videos críticos sobre la economía nacional, desapareció sin dejar rastro, generando una ola de temor entre jóvenes y creadores de contenido. En abril de 2025, el régimen dio el golpe final. El carismático líder opositor, Tundu Lissu, fue arrestado y acusado de traición por exigir reformas electorales. El mensaje fue brutal. Nadie podía desafiar el control absoluto del poder. Lissu, quien en 2017 sobrevivió a un atentado con 16 disparos y que había regresado al país solo por su fe en un cambio democrático, fue arrestado en un mitin y trasladado más de 1000 kilómetros hasta la capital en una operación nocturna que recordó a los secuestros políticos del Cono Sur en los años 70. Las semanas previas a las elecciones fueron una pesadilla. Manifestaciones disueltas a tiros, internet bloqueado en todo el país, cuerpos ocultos y ningún dato oficial sobre el número real de víctimas. Tanzania quedó aislada, sin información ni vías para comunicarse con el exterior. Familias enteras buscaban a sus desaparecidos en morgues y hospitales, pero encontraban solo silencio y miedo. Llegado el día de las elecciones, la victoria se anunció con casi la totalidad de los votos para la presidenta. La oposición denunció cientos, quizá miles de muertes, pero no hubo investigaciones, ni transparencia, ni justicia. Solo silencio, miedo y un Estado que vigilaba cada movimiento. Los resultados oficiales proclamaron una victoria con más del 98% de los votos, una cifra digna de las dictaduras más férreas de la historia, como las de Siria bajo Assad o Corea del Norte. La reacción internacional fue mínima, casi inexistente. Incluso Estados Unidos, que suele proclamarse defensor de la democracia, apenas emitió una advertencia de viaje, como si la vida y la libertad de millones fueran un asunto menor. Las embajadas europeas recomendaron a sus ciudadanos evitar las calles, pero evitaron condenas directas. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch publicaron comunicados de alarma, pero sus llamados apenas lograron eco en los grandes medios. La represión y la opacidad no solo destruyen vidas individuales, rompen la confianza social, erosionan la legitimidad y perpetúan la dependencia y el miedo. Cuando el mundo mira hacia otro lado, normaliza el autoritarismo y convierte el silencio en una condena colectiva. En la historia reciente, hemos visto cómo regímenes como el de Myanmar o Zimbabue han utilizado el miedo y la censura para controlar a su población, con consecuencias devastadoras para el desarrollo y la cohesión social. Sin embargo, mientras Tanzania se hundía en la oscuridad, a más de 3000 kilómetros, otra nación africana elegía un camino radicalmente distinto, mostrando que las alternativas existen y pueden transformar vidas. Burkina Faso, enfrentando desafíos similares, apostó por la transparencia y la confianza. Su decisión cambiaría el rumbo del país y ofrecería una lección inesperada al continente y al mundo. Burkina Faso. La revolución de la transparencia y el crédito frente a la dictadura del miedo. Mientras Tanzania apaga la voz de su pueblo y sumerge al país en la oscuridad informativa, a 3000 kilómetros hacia el oeste, el liderazgo de Ibrahim Traoré desafía el miedo con una apuesta radical. La confianza y la luz como motores de cambio verdadero. Traoré, joven capitán del ejército que llegó al poder tras una transición turbulenta, sorprendió al mundo al priorizar el desarrollo agrícola y la inclusión social por encima del poder militar. En vez de aceptar ayuda extranjera sujeta a condiciones y controles externos, Burkina Faso toma una decisión sin precedentes: transformar esa ayuda en un sistema nacional de crédito agrícola soberano. Aquí, el gobierno no reparte limosnas ni dependencias, sino entrega herramientas. Por primera vez, 1 millón de familias campesinas logran acceder a créditos asequibles, sin la maraña burocrática ni imposiciones foráneas, todo bajo una transparencia absoluta. Para entender la magnitud de este cambio, basta recordar cómo, durante décadas, la ayuda internacional en África solía llegar en forma de donaciones condicionadas. Países como Malí y Etiopía recibían fondos que, en muchos casos, terminaban en manos de funcionarios corruptos
o se usaban para comprar alimentos importados, perpetuando la dependencia externa. En Burkina Faso, la transformación consistió en involucrar a las comunidades locales en la toma de decisiones y en el monitoreo de cada etapa del proceso. Los préstamos llegan directos, sin intermediarios opacos ni favoritismos. Cada agricultor conoce con exactitud cuánto recibe, bajo qué condiciones y de qué forma puede devolverlo. El gobierno respalda 70% de los fondos, mientras el 30% proviene de bonos de la diáspora y de alianzas con bancos locales y cooperativas nacionales. Este modelo recuerda a las cajas rurales españolas del siglo XX, que democratizaron el acceso al crédito en zonas rurales y permitieron el desarrollo de pequeñas comunidades autosuficientes. ¿El resultado? Un salto exponencial en la producción agrícola, decenas de miles de nuevos empleos rurales y una tasa de devolución que alcanza el 92%, superando incluso a los sistemas bancarios de Europa. El efecto se siente en todo el país. Familias que antes sobrevivían, ahora invierten, planifican y ven el crédito transformarse de privilegio a derecho tangible para todos. La tecnología es aliada clave. Cada transacción, desde la perforación de un pozo, la entrega de semillas, hasta el pago colectivo de una cooperativa, queda registrada en línea y es visible en tiempo real. Cualquier ciudadano puede auditar el programa desde su teléfono, saber quién recibe, cuánto y en qué se emplea cada céntimo. Imagina a Agua, una agricultora de la región de Bobo-Dioulasso, que accede desde su móvil a la plataforma estatal y verifica que su cooperativa ha recibido el préstamo prometido, sin tener que sobornar a funcionarios ni esperar meses por una respuesta. Este nivel de transparencia recuerda a modelos en países como Estonia, pionero en digitalización estatal, donde la ciudadanía puede consultar todos los contratos públicos y movimientos de fondos en tiempo real. En Burkina Faso, esta tecnología no solo combate la corrupción, sino que empodera a los beneficiarios y aumenta la confianza popular en las instituciones. Mientras Tanzania oculta los cuerpos y censura la red, Burkina Faso publica datos, celebra la devolución responsable y convierte a los beneficiarios en dueños de su propio destino. El contraste es tan marcado que Mali y Níger envían delegaciones para estudiar el modelo, y bancos regionales ya emiten bonos agrícolas soberanos inspirados en la experiencia burkinesa. Así, el éxito, o el fracaso, de este experimento rebasa las fronteras. Si prospera, podría romper el círculo vicioso del asistencialismo y la represión para millones de africanos, y demostrar que otro camino, basado en la confianza y la transparencia, es posible y replicable. Este modelo podría inspirar a países latinoamericanos como Guatemala o Honduras, donde la falta de acceso al crédito rural ha perpetuado la pobreza y la migración. Pero en el corazón de este modelo acechan riesgos. Cualquier error, abuso o sabotaje podría revertir los logros y alimentar la narrativa del miedo. Lo que sucede en los próximos meses determinará si la apuesta burkinesa inspira un continente o si el miedo volverá a imponerse. Casos como el de Brasil en los años 90, donde programas de microcrédito mal gestionados derivaron en endeudamiento masivo, son ejemplos de los peligros de no cuidar la transparencia y la supervisión. Dos caminos. Dos futuros posibles. El poder paralizante del miedo o la fuerza transformadora de la confianza. En el corazón de África, la decisión entre represión y transparencia ya no es un debate filosófico. Tiene consecuencias concretas, diarias, que se sienten en cada pueblo, en cada elección, en el futuro de millones de vidas. Burkina Faso, al elegir la confianza, comienza a cambiar el mapa de la región. El campo, antes atado por décadas de dependencia y promesas incumplidas, ahora florece con el impulso del crédito agrícola y una gestión pública transparente. Los inversores internacionales ya no llegan como salvadores, sino como socios que apuestan por reglas claras y un crecimiento compartido. Por ejemplo, en 2026, el Fondo Noruego de Pensiones invirtió 50 millones de euros en bonos agrícolas burkineses, un hito para el continente. Al otro lado, el modelo tanzano, sostenido por el miedo, revela su verdadero precio.
La represión y el silencio oficial han convertido la esperanza en resignación. El miedo se cuela en las aulas, en los mercados, en los hogares. La autocensura y la desconfianza se vuelven rutina. La juventud, incapaz de imaginar un futuro en su país, elige el éxodo. Tanzania paga así con la fuga de su mayor riqueza, su gente. Solo en 2026, más de 500.000 jóvenes solicitaron asilo en países vecinos o emprendieron rutas peligrosas hacia Europa. Mientras tanto, la confianza renueva el orgullo rural en Burkina Faso. Surgen empleos en la agricultura, la agroindustria y el comercio local. Las familias celebran cosechas históricas. La soberanía alimentaria ya no parece una utopía. El empleo digno y el sentido de pertenencia reducen tensiones internas y fortalecen la cohesión social. La transparencia, convertida en política nacional, irradia a los países vecinos. Inspirados por el ejemplo burkinés, Mali y Níger se suman a un proyecto agrícola compartido, apostando por el intercambio de semillas, técnicas y saberes. Así nace un bloque capaz de negociar de igual a igual con los mercados globales, pero también de reducir la dependencia de importaciones y reforzar la autonomía local. Esta integración recuerda la experiencia del Mercosur en Sudamérica, donde la cooperación agrícola permitió a países como Uruguay y Paraguay mejorar su posición internacional. En contraste, la estrategia del miedo de Tanzania muestra su desgaste. El control férreo trae represión, muertes, desinformación y fuga de cerebros. La economía se estanca. La desconfianza internacional aleja la inversión. Tanzania deja de ser ejemplo de estabilidad y se convierte en advertencia sobre los peligros de la opacidad. Las remesas, que antes sostenían a miles de familias, caen un 20% en solo un año, y las exportaciones agrícolas disminuyen por falta de mano de obra calificada. La confianza, en cambio, produce resultados medibles. Burkina Faso aumenta su producción agrícola, bate récords de exportación y multiplica el empleo formal. Pero el logro más profundo es invisible. La dignidad recuperada, la convicción de que el futuro se construye desde abajo, no desde la imposición ni el miedo. Testimonios de campesinas como Mariam, que pasó de mendigar trabajo a liderar una cooperativa de 60 mujeres, ilustran este cambio de paradigma. La transformación no pasa inadvertida. Analistas, gobiernos y la ciudadanía internacional reconocen una verdad incómoda. La legitimidad y la estabilidad duradera no nacen de la fuerza, sino de la transparencia y la inclusión. Aquellos países que solo eran vistos como receptores de ayuda, ahora inspiran y exportan modelos replicables de gobernanza. El Banco Africano de Desarrollo, en su informe de 2027, menciona el caso burkinés como ejemplo de buenas prácticas para la región. Pero el riesgo es enorme. Cada país africano y cada sociedad en desarrollo enfrenta una encrucijada. Perpetuar sistemas fundados en la violencia y la dependencia, o apostar por la soberanía y la transparencia auditable. De esa decisión depende no solo el bienestar, sino el respeto internacional y la posibilidad de un futuro digno. La lección no es exclusiva de África. Cualquier país que elija la opacidad está condenado a repetir los mismos errores. Basta mirar el caso de Venezuela, donde la falta de transparencia y la represión han sumido al país en una crisis humanitaria sin precedentes. El desenlace de esta encrucijada africana resuena mucho más allá de sus fronteras. ¿Será suficiente la confianza para vencer décadas de miedo y dependencia? Para responder, miremos algunos ejemplos históricos. En la Europa de posguerra, países como Alemania y Polonia salieron de la opresión nazi y comunista, apostando por la reconstrucción basada en la confianza social y la transparencia institucional. La reforma agraria polaca y el milagro económico alemán nacieron de modelos de crédito cooperativo y participación ciudadana, no de la represión ni el control absoluto. En Asia, Corea del Sur pasó de dictaduras militares a una democracia vibrante a través de reformas educativas, transparencia y empoderamiento ciudadano.
Estos ejemplos muestran que el giro hacia la confianza y la transparencia puede desatar procesos de desarrollo sostenido y estabilidad política. La lección de octubre de 2025 trasciende las fronteras africanas. Es una brújula para cualquier sociedad que desee cambiar su destino. ¿Por qué? Porque demuestra que el verdadero liderazgo no depende del carisma ni del control, sino de la capacidad de construir sistemas que generen confianza y visibilidad para todos. La autoridad fundada en el miedo termina aislando, reprimiendo y perpetuando el ciclo de la desconfianza. En cambio, el liderazgo que apuesta por la transparencia y reconoce los méritos de cada individuo, abre el camino hacia un progreso duradero y genuino. Así lo demuestran experiencias en países escandinavos, donde la confianza institucional es la base de sociedades igualitarias y prósperas. La experiencia reciente de Burkina Faso lo deja claro. Cuando se crean mecanismos auditables y reglas replicables, la transparencia y el crédito pueden reemplazar la represión y la dependencia. Ya no es necesario esperar milagros ni resignarse a la ayuda externa. Basta con construir normas claras y accesibles, donde cada decisión y cada resultado puedan ser comprobados por toda la ciudadanía. El acceso a la información y el reconocimiento público no deben ser lujos, sino derechos. Son motores fundamentales de cambio. La transformación profunda arranca con la participación de la gente común. Apoyar narrativas alternativas, exigir rendición de cuentas, replicar modelos de transparencia. Todas estas acciones, aunque parezcan pequeñas, son semillas de poder. Cada comentario, cada discusión compartida, cada petición de claridad suma para romper el ciclo de resignación y silencio. El futuro ya no pertenece solo a quienes ocupan cargos, sino a quienes se atreven a cuestionar, proponer y construir desde abajo. La historia se redefine con la suma de muchas pequeñas acciones. Por eso, te invito a dejar un gracias en los comentarios si algo de esta historia te resultó útil. Comparte este video, suscríbete y únete, no solo como espectador, sino como protagonista de la transformación en tu comunidad. Cada voz cuenta, y cada acto es una semilla capaz de desafiar sistemas que parecían inamovibles. Ignorar estas lecciones es arriesgarse a normalizar la represión y desperdiciar la oportunidad de forjar sociedades basadas en la confianza y el orgullo compartido. No dejemos que la indiferencia ni el temor dicten nuestro destino colectivo. Pero, ¿qué ocurre cuando el miedo es más fuerte que la confianza? Miremos el otro lado de la ecuación, donde la represión intenta frenar el cambio. En la historia contemporánea, abundan ejemplos de países que eligieron el miedo y pagaron un alto precio. En Birmania, la represión militar tras las elecciones de 2020 sumió al país en el aislamiento y la violencia. En Eritrea, la falta de libertades y el servicio militar obligatorio han llevado a miles de jóvenes a arriesgar la vida cruzando el Mediterráneo. Estos casos demuestran que el miedo puede imponer el silencio, pero nunca traer prosperidad ni estabilidad duradera. El futuro de África y del liderazgo global se define por las historias que decidimos contar y los sistemas que elegimos sostener. En octubre de 2025, el continente se encontró ante una encrucijada. Tanzania y Burkina Faso eligieron sendas opuestas. Tanzania apostó por la represión, la opacidad y el miedo. Burkina Faso por la transparencia, el crédito y la confianza. Pero estas decisiones no fueron solo de sus gobernantes. En verdad, todos enfrentamos el mismo dilema, aquí y ahora. Respaldar modelos de poder basados en el control y la desinformación perpetúa ciclos de violencia, pobreza y dependencia. Elegir la transparencia y la confianza, en cambio, puede ser el primer paso hacia un futuro de dignidad, oportunidades y soberanía real. Este dilema no es exclusivo de África, interpela a todas las sociedades modernas. Cada vez que compartimos información, que exigimos rendición de cuentas, o que damos visibilidad a quienes construyen en vez de destruir, inclinamos la balanza. No se trata solo de votar o de usar etiquetas en redes sociales. El poder de transformar sistemas empieza en nosotros, en nuestras conversaciones, en lo que elegimos amplificar,
en lo que decidimos silenciar. Ignorar historias de represión permite que el silencio legitime el abuso. Pero cuando damos voz a quienes buscan transparencia y apuestan por la confianza, sembramos el ejemplo de otro liderazgo posible. No basta con observar desde lejos. La historia se decide con la suma de millones de pequeñas elecciones personales y colectivas. Por eso, la invitación es clara. Elige conscientemente qué tipo de sociedad quieres construir. Sé parte activa del cambio, defendiendo modelos auditables a la vista de todos. Difunde historias que importan. Apoya sistemas que empoderan. Tu decisión, sumada a la de otros, puede inclinar el destino de un continente y del mundo entero hacia la dignidad y la justicia. No dejes que el futuro se decida en la oscuridad o en la indiferencia. Sé el eslabón que transforma la narrativa. Porque el liderazgo auténtico no se impone. Se construye colectivamente y se sostiene en la confianza. Hoy, mientras el mundo sigue girando y las noticias se suceden a velocidad de vértigo, tienes en tus manos la oportunidad de elegir qué legado dejar. Cada acto de transparencia, cada exigencia de rendición de cuentas, cada historia que compartes, es una apuesta por el futuro. África, como cualquier otro continente, está llena de potenciales Burkina Faso y de posibles Tanzanias. La diferencia la marcan las decisiones colectivas, la presión ciudadana y la voluntad de construir sistemas donde la confianza supere al miedo. ¿Estás listo para ser parte de ese cambio? El futuro está, literalmente,